y como podéis ver se consideraba que lo que teníamos era que sustituir la pizarra de tiza por una PDI, pero la mesa del profesor se sigue manteniendo, la silla, y cada estudiante tiene un portátil. Evidentemente, con una pizarra digital y con un portátil podemos hacer muchas cosas, pero si lo que estamos es cambiando una pizarra por otra y cambiando un material por otro y hacemos lo mismo, pues al final es una innovación tecnológica, pero no hay un cambio, no hay una innovación real a nivel educativo. Y de hecho, si avanzamos, yo creo que esto va a volver a pasar. No me gusta ser muy pitonisa y espero equivocarme, pero el programa Escuela 4.0, en el cual se está invirtiendo muchísimo dinero ahora mismo también en las comunidades autónomas, incluso con el tema de la IA, en vez de plantear cómo podemos alfabetizar a los estudiantes para entender el mundo de la IA y cómo pueden crear ellos recursos con IA y cómo hacer un uso ético de la IA, estamos ya planteando que ellos no la tienen que usar, los docentes sí. Eso es algo que también suele pasar en el sistema. Tratamos de regular y gestionar en los estudiantes, pero no nos planteamos cómo lo usamos los docentes. Y se está empezando a hablar ya de libros de texto digitales con IA, que personalicen el contenido y que vayan dando clase. Entonces, claro, cuando me dicen el docente va a ser sustituido por una IA, bueno, ¿qué tipo de docente eres? Si sigues considerando que tú lo que tienes que hacer es impartir un contenido, ya no es la IA, sino que un vídeo hace tiempo te superó. Entonces, me temo que programa Escuela 4.0 se termine convirtiendo en otra vuelta de tuerca, que tratemos de meterlo bajo el paradigma del modelo instruccional que tenemos en algunos sitios y que vuelva a fracasar. ¿Qué ha pasado con las aulas del futuro? Y es un caso que me resulta súper curioso porque pone en evidencia los problemas didácticos que tenemos. Las aulas del futuro, supongo que las conocéis, es un proyecto que viene de un proyecto europeo en el que se habla de cómo el espacio facilita el debate en torno a cómo hay que dar clase. Es decir, el espacio influye en la metodología. Entonces se plantea para trabajar proyectos con tecnología que se pueden hacer a través de distintos rincones de trabajo. Interactúa, desarrolla, crea, explora, presenta. Vemos distintos rincones de trabajo y si os dais cuenta es un enfoque de trabajo muy parecido al que sucede en las aulas de educación infantil, que trabajan por rincones. Esto requiere un cambio metodológico brutal, porque parte del diseño previo de qué van a hacer los grupos de estudiantes en cada uno de los rincones, ir supervisando el trabajo, tratar de que haya codocencia, que haya otro compañero o compañera contigo en el aula que te ayude. Suelen tener bastante autonomía los estudiantes. Entonces, cuando yo he trabajado con los centros para que utilizaran el aula del futuro, más allá de la foto de rigor que todos nos hacemos, porque es muy bonita y queda muy espectacular, me he dado cuenta que el problema era didáctico, de no entender cómo poder trabajar con estudiantes que ya no tenías 25 estudiantes sentados delante de ti, sino que los tenías de manera autónoma moviéndose. Y es muy curioso porque si las docentes de infantil con estudiantes de 3 años son capaces de trabajar así, creo que deberíamos reflexionar que en primaria y en secundaria, incluso en la universidad, en muchos lugares, deberíamos ser capaces de trabajar así.